La historia de la mariposa comienza de la manera más humilde posible, con la eclosión de una pequeña oruga de su huevo. Oculta entre las hojas verdes de un frondoso jardín, la oruga emerge en un mundo que es vasto y nuevo para sus pequeños ojos. Los primeros días de la oruga están llenos de descubrimientos. Cada hoja parece un mundo en sí mismo, cada gota de rocío brilla como un diamante bajo el sol matutino. Su vida comienza con actividades simples: alimentarse de las hojas tiernas, desplazarse lentamente por las ramas y explorar el pequeño territorio que pronto se convierte en su hogar. Este jardín, con sus flores vibrantes, sus insectos zumbando y sus pájaros cantando, es un lugar de maravilla y magia para la pequeña oruga. Ella se asombra ante la danza de las mariposas, se maravilla con el vuelo de las abejas y observa con curiosidad las hormigas trabajando. Cada momento es una aventura, cada día una serie de maravillas nuevas y emocionantes. La vida de la oruga en este jardín es sencilla, pero rica en experiencias. Se alimenta, crece y observa, sumergida en un mundo que es mucho más grande de lo que puede comprender. Sin embargo, en su inocencia y simplicidad, encuentra una profunda satisfacción en los placeres más básicos de la vida. En el exuberante jardín, la oruga pasa sus días inmersa en una rutina sencilla pero llena de descubrimientos. Se desplaza con una lentitud deliberada, experimentando la textura de cada hoja, el sabor de cada bocado y la sensación del sol y la sombra en su piel. Su vida es una constante exploración de su entorno inmediato. La oruga se alimenta de las hojas, no solo como un acto de supervivencia, sino también como una forma de interactuar con el mundo a su alrededor. Cada hoja mordisqueada es una experiencia, cada movimiento un aprendizaje. El asombro inicial de la oruga por la belleza del jardín nunca se desvanece. Con ojos llenos de curiosidad, admira la danza de la luz a través de las hojas, los intrincados patrones de las flores y la variedad de colores y formas que la rodean. Este mundo natural es su hogar, un lugar de constante maravilla y fascinación. A medida que avanza en su crecimiento, la oruga empieza a notar cambios en su propio cuerpo. Se hace más grande, sus patrones se vuelven más definidos, y comienza a sentir un anhelo interno, una especie de llamado hacia algo más, aunque no puede entender qué es. A pesar de su creciente inquietud, la oruga se mantiene enfocada en el momento presente. Sigue disfrutando de las pequeñas alegrías de su vida en el jardín, la dulzura de una nueva hoja, el frescor de la lluvia suave, el canto melodioso de los pájaros al atardecer. Estos placeres simples forman la trama de su existencia cotidiana, una vida vivida en pequeñas pero significativas experiencias. A medida que la oruga continuaba su vida en el jardín, comenzó a experimentar un cambio sutil pero profundo dentro de sí misma. Era como un despertar, una creciente conciencia de que había algo más allá de su existencia cotidiana de alimentarse y moverse por las hojas. Este despertar representaba el inicio de su transformación, no solo física sino también espiritual. La oruga empezó a sentir una inquietud interna, un anhelo por comprender su propósito en el vasto mundo del jardín. Se preguntaba por qué las mariposas volaban con tanta gracia en el cielo, por qué las flores desplegaban sus pétalos con tanta belleza, y qué papel jugaba ella en este ciclo de vida. Estos pensamientos eran nuevos para la oruga, y con ellos venían emociones que nunca había experimentado. Sentía una mezcla de anticipación y ansiedad, curiosidad y un leve temor a lo desconocido. Este despertar de la conciencia era un paso natural en su ciclo de vida, pero también una metáfora del deseo humano de buscar significado y propósito. La oruga comenzó a pasar más tiempo en contemplación, mirando el cielo, observando los patrones de las estrellas y la luna, y sintiendo una conexión más profunda con el mundo que la rodeaba. Era como si estuviera escuchando un llamado silencioso, una invitación a emprender un viaje de descubrimiento y transformación. Este periodo de introspección llevó a la oruga a un estado de reflexión más profundo sobre su propia existencia.
comenzó a entender que su vida, hasta ahora dedicada a la supervivencia simple, estaba a punto de cambiar de manera significativa. Este despertar de la conciencia era el preludio de su metamorfosis, un momento crucial que definiría su futuro. En respuesta a su creciente despertar de conciencia, la oruga comenzó a prepararse para la fase más transformadora de su vida, la metamorfosis. Este proceso no era solo un cambio físico, sino también un rito de paso, marcando la transición de una forma de vida a otra completamente diferente. La preparación para este cambio monumental involucró más que la construcción física de un capullo. La oruga empezó a retirarse lentamente del mundo exterior, disminuyendo sus actividades diarias de alimentación y exploración. Se volvió más introspectiva, reflexionando sobre los cambios que sentía dentro de sí y lo que estos podrían significar. La elección del lugar para su capullo fue un acto deliberado y cuidadoso. Buscó un lugar en el jardín que ofreciera seguridad y tranquilidad, un espacio donde pudiera realizar su transformación sin ser molestada. Finalmente, eligió una rama resguardada, lejos del bullicio de las actividades del jardín pero aún en contacto con la naturaleza que la había nutrido hasta ahora. La construcción del capullo fue un proceso meticuloso. La oruga utilizó sedas que producía ella misma para crear un envoltorio protector. Cada hilo era como un testimonio de su vida pasada y una esperanza para su futuro. Mientras tejía, reflexionaba sobre los cambios que había experimentado y los que estaban por venir. Dentro del capullo, la oruga se sumergiría en un estado de inactividad aparente, pero bajo la superficie ocurrirían transformaciones profundas. Este periodo en el capullo sería una etapa de reconstrucción y renacimiento, donde la esencia de la oruga se reformaría en algo nuevo y maravilloso. La preparación para la metamorfosis era, en muchos sentidos, una preparación para una nueva vida. La oruga, con su trabajo y su introspección, se estaba alistando no solo para cambiar de forma, sino también para emerger con una nueva identidad y un nuevo modo de existir en el mundo. En la quietud y oscuridad de su capullo, la oruga comenzó la etapa más misteriosa y crucial de su existencia, la crisálida. Este periodo marcó una transformación radical, no solo en su apariencia física sino también en su esencia. Dentro de este refugio seguro, la oruga inició un proceso de cambio profundo, un verdadero renacimiento. La etapa de crisálida es un tiempo de inactividad externa pero de intensa actividad interna. Dentro del capullo, la oruga se descompone, perdiendo su forma original para reconstruirse en algo completamente nuevo. Es un proceso que combina la desintegración y la creación, la muerte simbólica y el renacimiento. Este tiempo en el capullo es también un periodo de reflexión metafórica. La oruga, ahora en transición, se enfrenta a la desconexión total del mundo exterior. En esta soledad, atraviesa una transformación interna, reflexionando sobre su vida pasada como oruga y preparándose para la vida que está por comenzar. Aunque el capullo parece un lugar de aislamiento total, es en realidad un útero de vida nueva. Aquí, en el silencio y la oscuridad, la magia de la naturaleza realiza una de sus transformaciones más asombrosas. La oruga, que una vez se arrastró por las ramas del jardín, está a punto de emerger con la capacidad de volar. Este proceso de metamorfosis es un poderoso recordatorio de la capacidad de la naturaleza para el cambio y la renovación. La crisálida simboliza la esperanza, el potencial y la belleza inherente en los ciclos de la vida. En este estado transitorio, la oruga se prepara para desplegar sus alas y explorar el mundo desde una nueva perspectiva. Finalmente, llegó el momento culminante en el ciclo de vida de nuestra protagonista, el nacimiento de la mariposa. Tras semanas de transformación oculta en el capullo, la mariposa estaba lista para revelarse al mundo. Este evento marcaba no solo un cambio físico impresionante, sino también el comienzo de una nueva etapa de existencia. La apertura del capullo fue gradual.
Al principio, solo se vislumbraban pequeños movimientos y cambios en la textura del capullo. Pero poco a poco, la estructura comenzó a debilitarse y a desgarrarse, permitiendo que los primeros rayos de luz tocaran las delicadas alas de la mariposa. Con esfuerzo y determinación, la mariposa emergió de su antiguo hogar. Sus alas, aún húmedas y frágiles, se desplegaron lentamente, revelando una paleta de colores vibrantes y patrones exquisitos. Era un espectáculo de belleza natural, un verdadero testimonio del milagro de la vida. Los primeros momentos del nacimiento de la mariposa fueron de asombro y adaptación. La mariposa experimentaba nuevas sensaciones, el aire fresco en sus alas, la luz del sol más brillante que nunca y el vasto y abierto cielo que se extendía sobre ella. Era un mundo totalmente nuevo, visto desde una perspectiva que nunca había imaginado posible. Este momento era también un despertar emocional y espiritual. La mariposa, que antes se arrastraba limitada al suelo, ahora tenía el don del vuelo. La libertad y las posibilidades que esto conllevaba eran abrumadoras y emocionantes. Había una sensación de triunfo, una celebración de la vida y de su propia capacidad de superar desafíos y transformarse. El nacimiento de la mariposa simbolizaba el poder del cambio y la transformación. Era un recordatorio viviente de que, a través de la paciencia y la resistencia, se pueden alcanzar nuevos horizontes y experimentar la vida desde perspectivas completamente nuevas. Con sus nuevas y deslumbrantes alas, la mariposa comenzó a experimentar la extraordinaria sensación de volar. Los primeros intentos fueron cautelosos y titubeantes, como si estuviera aprendiendo a bailar una danza completamente nueva. Sin embargo, con cada aleteo, ganaba más confianza y gracia. El vuelo de la mariposa no era solo un medio de desplazamiento, era una expresión de libertad y alegría. Sentía el viento acariciando suavemente sus alas, elevándose sobre el jardín que una vez exploró desde el suelo. Ahora, podía ver el mundo desde una perspectiva aérea, descubriendo la belleza del jardín en toda su plenitud. Cada vuelo era una aventura. Sobrevolaba las flores coloridas, se deslizaba cerca de las corrientes de agua y jugaba con los rayos del sol que se filtraban a través de las hojas. Con su vuelo, la mariposa comenzó a entender la verdadera extensión de su transformación. No era solo un cambio de forma, sino un cambio en la forma de experimentar y interactuar con el mundo. Los otros habitantes del jardín miraban con asombro y admiración. Las orugas, que aún no habían experimentado su metamorfosis, veían en ella un futuro lleno de posibilidades. Los pájaros y los insectos la saludaban en su nuevo estado, acogiéndola en la comunidad aérea del jardín. El descubrimiento del vuelo también trajo una nueva comprensión para la mariposa. Aprendió sobre la ligereza y la agilidad, sobre cómo moverse con el ritmo del viento y sobre el valor de ver las cosas desde una perspectiva elevada. El vuelo no era solo un acto físico, era un símbolo de superación, de alcanzar nuevas alturas en la vida. Esta experiencia de volar le enseñó a la mariposa lecciones valiosas sobre la vida y sobre sí misma. Descubrió la importancia de la adaptabilidad, la valentía de explorar lo desconocido y la alegría de vivir cada momento con libertad y plenitud. Con sus nuevas alas, la mariposa comenzó a interactuar más activamente con los habitantes del jardín. Cada encuentro era una oportunidad de aprender y de compartir experiencias, enriqueciendo su comprensión del mundo a su alrededor. Una de sus primeras interacciones fue con un grupo de abejas zumbando alrededor de un rosal. Las abejas, diligentes y enfocadas en su tarea, le enseñaron a la mariposa la importancia del trabajo en equipo y la dedicación. A cambio, la mariposa compartía su recién descubierta perspectiva del jardín, ofreciendo una visión diferente que las abejas apreciaban. Otra experiencia significativa fue con un grupo de hormigas laboriosas. Mientras las observaba trabajar, la mariposa reflexionó sobre la estructura y el orden.
Aunque su propia vida se había transformado en una existencia más libre y espontánea, entendió el valor del esfuerzo colectivo y la planificación. La mariposa también se encontró con flores de todo tipo. Con cada flor que visitaba, aprendía sobre su papel en el ciclo de polinización, un proceso vital para la vida del jardín. Estos encuentros con las flores no eran solo para alimentarse de su néctar, eran intercambios de vida, donde ella ayudaba a las flores a prosperar mientras se nutría. Estas interacciones enseñaron a la mariposa sobre la interconexión y la interdependencia de todas las formas de vida en el jardín. Comenzó a ver cómo cada criatura, planta e incluso cada elemento inanimado jugaban un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. A través de estos encuentros, la mariposa se convirtió en un símbolo de unidad y armonía en el jardín. Su presencia no solo embellecía el ambiente, sino que también contribuía a la salud y la vitalidad del jardín. Su transformación de oruga a mariposa se convirtió en una historia de inspiración y admiración para todos los que la conocían. La relación entre la mariposa y las flores del jardín era una sinfonía de interacciones naturales, cada una beneficiándose de la presencia de la otra. Las flores ofrecían su néctar como alimento, y a cambio, la mariposa asistía en su polinización, un baile delicado y esencial para la vida del jardín. Cada visita de la mariposa a una flor era un momento de belleza pura. Al posarse en los pétalos, con sus alas vibrantes y delicadas, la mariposa parecía una extensión natural de la flor. Este acto de alimentarse y al mismo tiempo contribuir a la polinización era un ejemplo perfecto de la armonía en la naturaleza. Las flores, con sus variados colores y fragancias, atraían a la mariposa y guiaban su camino a través del jardín. Cada flor tenía algo único que ofrecer, desde dulces néctares hasta lugares seguros para descansar. La mariposa, a su vez, se movía de flor en flor, llevando consigo polen, facilitando así la reproducción de las plantas. Esta relación simbiótica era un recordatorio del delicado equilibrio de los ecosistemas. Cada ser en el jardín, no importa cuán pequeño o aparentemente insignificante, tenía un papel vital que desempeñar. La mariposa, con su tarea de polinización, era un enlace crucial en la cadena de la vida, manteniendo la salud y la continuidad del jardín. Más allá de su rol ecológico, la interacción de la mariposa con las flores era también un espectáculo de belleza y gracia. Era una danza entre el delicado y el frágil, una interacción que realzaba la estética natural del jardín y traía alegría a todos los que la presenciaban. La mariposa no solo contribuía a la supervivencia de las flores, sino que también las embellecía con su presencia. Su vuelo de una flor a otra era una celebración de la vida, un acto de participación en el ciclo continuo de crecimiento y renovación. A medida que la mariposa maduraba y continuaba su danza aérea en el jardín, comenzó a reflexionar sobre la efemeridad de su existencia. Aunque su vida como mariposa era vibrante y llena de descubrimientos, también era transitoria, un breve lapso en el vasto flujo del tiempo. Observando el ciclo de las flores, desde el brote hasta la floración y eventualmente su marchitez, la mariposa entendía que cada fase de la vida lleva consigo su propia belleza y propósito. Esta consciencia de la temporalidad no la llenaba de tristeza, sino de una apreciación más profunda por cada momento vivido. La mariposa comenzó a ver cada día como una oportunidad para experimentar la plenitud de la vida. Sabía que, al igual que las flores, su tiempo en el jardín era limitado, pero en lugar de lamentarlo, elegía celebrarlo. Cada vuelo, cada visita a una flor, cada rayo de sol que calentaba sus alas era un tesoro, un momento precioso de existencia. Esta reflexión sobre la efemeridad también le enseñó a la mariposa sobre la importancia del cambio y la transformación. Así como ella había pasado de ser una oruga a una criatura alada, cada cambio en su vida era una oportunidad para crecer, aprender y experimentar algo nuevo. La mariposa empezó a compartir estas reflexiones con otros habitantes del jardín.
Sus palabras inspiraban a las orugas más jóvenes a ver la metamorfosis no como un final, sino como el comienzo de una nueva aventura. Incluso las plantas y los animales más longevos encontraban consuelo y sabiduría en su aceptación de la vida como un ciclo continuo de nacimiento, crecimiento y declive. Así, la mariposa se convirtió en un símbolo de la belleza de vivir plenamente, sin importar cuán breve sea el tiempo. Su existencia era un recordatorio de que cada instante es valioso y que la verdadera belleza de la vida reside en su transitoriedad. A medida que la mariposa se sumergía más profundamente en sus reflexiones sobre la efemeridad, comenzó a enseñar a los habitantes del jardín el valor de vivir en el presente. Cada encuentro, cada interacción con las flores, cada juego con el viento se convertía en una lección sobre la importancia de apreciar el aquí y ahora. La mariposa, con su grácil vuelo y su presencia efímera, se convirtió en un símbolo viviente de cómo vivir cada momento al máximo. Animaba a las demás criaturas a no preocuparse excesivamente por el pasado o el futuro, sino a concentrarse en la belleza y las oportunidades que ofrece el presente. A través de sus experiencias, la mariposa compartía su sabiduría. Enseñaba que, aunque la vida puede ser corta, su calidad y su riqueza dependen de cómo se vive cada instante. Su propia transformación, desde una oruga terrestre hasta una criatura alada, era un testimonio del milagro y la maravilla que cada fase de la vida puede ofrecer. Incluso en sus momentos más simples, como al saborear el néctar de una flor o al bañarse en la luz del sol, la mariposa mostraba un profundo aprecio por las experiencias del presente. Su manera de vivir era una invitación constante a los demás para que también encontraran alegría y satisfacción en las pequeñas cosas. Esta filosofía de vida resonó en todo el jardín. Las orugas aprendieron a valorar su etapa actual, sin anhelar precipitadamente el próximo cambio. Los pájaros, las abejas y otros insectos se vieron inspirados a disfrutar más plenamente de sus actividades diarias. La lección de la mariposa sobre el valor del presente se convirtió en una enseñanza fundamental para todos, que la vida, en todas sus fases y formas, es una serie de momentos presentes que, cuando se viven plenamente, crean una existencia rica y significativa. La mariposa, en su etapa de madurez y sabiduría, comenzó a contemplar la naturaleza constante del cambio en la vida. A través de su propia metamorfosis, había aprendido que el cambio no es algo que se deba temer, sino una fuerza natural y necesaria para el crecimiento y la renovación. Observando el jardín, veía diariamente ejemplos de esta constante evolución. Las flores se abrían y cerraban, las hojas cambiaban con las estaciones, e incluso el paisaje del jardín se transformaba con el paso del tiempo. La mariposa entendía ahora que cada cambio, grande o pequeño, era parte integral del ciclo de la vida. Esta aceptación del cambio como una constante le permitió a la mariposa vivir sin la carga del miedo al futuro o la resistencia al pasado. Comprendió que, al igual que había dejado atrás su forma de oruga para convertirse en una criatura alada, debía abrazar cada nueva etapa de su vida con apertura y curiosidad. La mariposa compartía esta perspectiva con los demás habitantes del jardín, animándoles a ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para experimentar nuevas experiencias y crecer. Su mensaje era que, aunque el cambio puede ser desafiante, también trae consigo nuevas posibilidades y la oportunidad de ver el mundo desde una nueva perspectiva. Para las jóvenes orugas que estaban a punto de iniciar su propia metamorfosis, las palabras de la mariposa eran especialmente alentadoras. Les enseñaba que cada etapa de la vida tiene su propósito y su belleza, y que la transformación era un camino hacia nuevas formas de ser y de ver el mundo. En el jardín, la mariposa se convirtió en un recordatorio viviente de que el cambio es una parte esencial de la vida, un flujo constante que nos lleva a nuevos horizontes y experiencias. A través de su elegante vuelo y su tranquila sabiduría, demostró que abrazar el cambio es abrazar la esencia misma de la existencia. A medida que la mariposa alcanzaba las últimas etapas de su vida,
comenzó a reflexionar sobre el legado que dejaría en el jardín. A lo largo de su existencia, había tocado la vida de muchos, desde las orugas más jóvenes hasta las aves y las plantas, impartiendo lecciones de cambio, belleza y la importancia de cada momento. Su impacto era evidente en la forma en que había inspirado a otros a ver el mundo. Las orugas que antes veían la metamorfosis con temor, ahora la esperaban con esperanza y emoción, gracias a las historias y enseñanzas de la mariposa. Las flores y las plantas del jardín también habían prosperado, beneficiándose de su incansable labor de polinización. Más allá de su papel en el ecosistema, la mariposa había dejado una impresión duradera en el carácter del jardín. Su presencia había añadido una dimensión de alegría y ligereza, y su transformación era un recordatorio constante de las maravillas de la naturaleza y la posibilidad de renacimiento y cambio. En los últimos días de la mariposa, muchas criaturas del jardín vinieron a despedirse, cada una a su manera agradeciendo el efecto que había tenido en sus vidas. La mariposa, a su vez, compartía palabras de agradecimiento y sabiduría, asegurándoles que, aunque ella se iría, las lecciones y la belleza que había compartido permanecerían. El legado de la mariposa era un testimonio del poder de una vida vivida con propósito y apreciación. Ella había mostrado que, independientemente de cuánto tiempo se tenga, lo que realmente importa es cómo se utiliza ese tiempo, cómo se afecta positivamente a los demás y cómo se abraza cada cambio con gracia y valentía. Cuando llegó el momento de su partida final, la mariposa se fue con serenidad, sabiendo que había dejado un jardín más rico y una comunidad de criaturas que veían la vida con nuevos ojos. Su historia, una bella mezcla de transformación y sabiduría, seguiría resonando en el jardín mucho después de su despedida.